Muy buenas tardes. A nombre de la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire, les damos la bienvenida al cuarto día del Congreso Internacional de la Biblioteca de Arbitraje, la práctica arbitral en un mundo cambiante. Agradecemos la participación en esta 11ª mesa de los doctores José Antonio Cainzos, Álvaro Galindo, Marta La Laguna y César Coronel. Asimismo, agradecemos el apoyo y la coordinación del doctor Jorge Luis Collantes para llevar a cabo este importante evento. A continuación, le cedemos el uso de la palabra al doctor César Coronel, quien nos hará el honor de moderar esta mesa. El doctor Coronel es uno de los socios fundadores de CP, una de las firmas líderes en Ecuador. Ejerce en asuntos corporativos y litigiosos nacionales e internacionales como abogado y experto en derecho ecuatoriano. También actúa como árbitro en los principales centros de arbitraje del Ecuador y en arbitrajes internacionales administrados por la CCI de París y el ICDR. Ha sido miembro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, presidente del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil, director por Ecuador en el Banco Interamericano de Desarrollo, decano y profesor de Derecho Civil en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, presidente de la Academia de Derecho Societario y miembro de los Institutos Ecuatorianos de Derecho Procesal, de Arbitraje y de Derecho de la Competencia. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Es un placer y un honor participar en este Congreso Internacional de la Biblioteca de Arbitraje, especialmente actuando como moderador de este distinguido panel que integran los doctores José Antonio Caínzos, Álvaro Galindo y Marta La Laguna. Voy a hacer una pequeña presentación de ellos, aunque son figuras ampliamente conocidas en el mundo del arbitraje. José Antonio Caínzos es un abogado con más de 37 años de experiencia que ha participado en más de 100 arbitrajes y ha actuado como árbitro internacional, bien sea como coárbitro, presidente o árbitro único en las cortes internacionales más conocidas y en los centros de arbitraje españoles, en más de 80 casos. Es fundador de la firma Caínzos LDR y fue el socio director de la práctica de litigación y arbitraje de Clifford Chance en España y de Baker McKenzie en Madrid. Inicialmente trabajó como abogado del Estado para el gobierno español. Ha sido el primer presidente del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid y es presidente de honor del Club Español del Arbitraje y responsable de sus capítulos internacionales. Es miembro del Grupo Latinoamericano de la CCI y de otras instituciones de arbitraje internacional y profesor en cursos de posgrado en varias escuelas de negocios. La doctora Marta La Laguna es actualmente la secretaria general del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, el CIAM, y secretaria general de la Corte de Arbitraje de Madrid, la CAM. Previamente ha sido abogada del Departamento de Arbitraje y Litigación de varios despachos importantes en España. Es árbitro y también mediadora acreditada por el CEDR y profesora en varias universidades de prestigio. Es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y cuenta con 2 másteres, un LLM y un máster en Comunicación. Y el doctor Álvaro Galindo, mi compatriota, es actualmente socio de la firma Carminiani y Pérez, con sede en Quito, y es decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de las Américas. Ha sido funcionario de la Procuraduría General del Estado y como tal abogado que ha participado en múltiples arbitrajes internacionales, especialmente de inversión, y también fue miembro durante varios años de la firma internacional de abogados Decker. Tenemos pues un panel muy ilustre, integrado por amplios conocedores del tema. Y vamos a ello. Nuestro tema es la irrupción e intensificación de los arbitrajes en habla hispana en el escenario internacional. Y hemos programado que cada uno de los panelistas tengan una primera exposición de 8 minutos, luego de lo cual
habrá una segunda ronda de aproximadamente 4 minutos en las cuales les plantearé algunas preguntas relativas al tema y a sus exposiciones. Con estos antecedentes, pues, y en el orden previamente convenido, le doy la palabra al doctor José Antonio Caínzo para que nos haga su presentación. Muchas gracias, doctor Coronel, muchas gracias, César. Es un verdadero honor y un lujo estar en este seminario como tal y con los ponentes y el moderador que los que comparto esta mesa virtual. La verdad es que me alegra especialmente hablar de este tema, tengo que reconocerlo, porque soy un convencido de que el uso del español en el arbitraje internacional es un elemento definitivo para el progreso del arbitraje en los países de habla hispana y del arbitraje internacional en general. Algo que yo creo que efectivamente empieza a ocurrir en mayor medida y ojalá que sea así en el futuro, o sea, ojalá que ese título de la irrupción sea algo que no se quede en un momento determinado, sino que sea un progreso continuado, porque creo que hay todas las razones para que así sea. Simplemente dando algunos datos objetivos, algunos datos que no son cuestionables, tenemos que recordar que en este momento hay 600 millones de personas que hablan español en el mundo, de los cuales 500, según los datos oficiales, son personas que tienen español como lengua materna, como primer idioma. Y hay esos otros 100 millones que son personas que se han incorporado al grupo de los hispanoparlantes con posterioridad. Además, hay 21 países en el mundo que tienen el español como lengua oficial. Es un número sumamente importante. Y evidentemente eso hace que hoy tengamos un idioma que además de en España se hable en toda América, de norte a sur prácticamente, porque en este momento uno de los países que más hispanoparlantes aporta, sin ninguna duda, son los Estados Unidos de Norteamérica, algo que a veces cuesta recordar. Obviamente hay otros países, porque por la importancia de su población, como es el caso de México, y por el crecimiento continuo de su población, aportan sin ninguna duda también un número muy relevante. Y en general todos los países de Latinoamérica hispanoparlantes contribuyen de una manera decisiva a la formación de ese grupo impresionante de hispanoparlantes. Creo que además el futuro debería ser optimista en la medida en que en la mayoría de estos países se produce todavía de forma habitual un crecimiento de la población y el margen de crecimiento del español, además de los países que ya lo tienen como lengua oficial, en Estados Unidos, como he dicho antes, es todavía muy grande, no cabe la menor duda, a pesar de las dificultades que pueda haber allí en ocasiones para el uso de una manera más decidida del idioma. Y tampoco podemos olvidar, no debemos olvidar nunca, las posibilidades que tiene Brasil como país latinoamericano con una población enorme y que, aunque no tiene un uso generalizado del español, sin ninguna duda creo que ahí hay un gran terreno por recorrer. De manera que yo creo que hoy en día sí se puede afirmar, sin caer en ningún tipo de excesivo optimismo, que la combinación perfecta en el arbitraje internacional es la que resulta del uso del inglés y del español. El inglés como idioma, obviamente, implantado también en el mundo del arbitraje internacional como idioma dominante, pero creo que el español es sin ninguna duda el otro idioma que tiene más posibilidades en el futuro en el arbitraje internacional. En segundo lugar, creo que no debemos olvidar también la trascendencia, la relevancia del idioma con la cultura jurídica que también nos une. Yo creo que los países hispanoparlantes en general tenemos una cultura jurídica común muy importante, una serie de, no solo la pertenencia a un mundo jurídico que tiene sus raíces en el derecho romano y que luego en unos casos más en el derecho francés, en otros menos, pero en general estamos en un sistema de derecho civil
que evidentemente nos hace con diferencias, como es lógico, pero que nos hace sentirnos cómodos, creo que de una manera natural, moviéndonos en los derechos de nuestros respectivos países por esos elementos comunes que tenemos. La producción jurídica, que además se hace hoy en idioma español en el mundo, creo que es muy importante, no solo en materia de arbitraje, sino en general. Por tanto, ese elemento cultural común creo que también es muy relevante y no tengo ninguna duda de que la mezcla del idioma y la cultura jurídica son determinantes. No es lo mismo leer una ley en tu idioma materno que en otro idioma, no es lo mismo leer una sentencia en tu idioma materno que en otro idioma, por muy buen dominio que se pueda tener de otros idiomas. Por tanto, desde mi punto de vista, existe efectivamente un terreno muy amplio, yo creo que enorme, para el progreso del español en el arbitraje internacional. Sin embargo, la paradoja es, desgraciadamente, el escaso uso que todavía se hace de nuestro idioma en el arbitraje internacional. Yo creo que es un dato objetivo. Me parece que Marta nos va a ilustrar con algunos datos de instituciones arbitrales al respecto, por tanto no me meteré en esa cuestión, pero lo que no cabe duda es que hay pocos casos donde todavía el idioma oficial del arbitraje sea el español. Hay pocos casos donde la ley aplicable sea la de nuestros países. Hay pocos casos donde la sede arbitral sea una ciudad de uno de nuestros países y hay pocos casos todavía donde los árbitros sean de alguno de nuestros países. Sin embargo, los países hispanoparlantes aportan una contribución muy relevante al arbitraje internacional, porque una buena parte de los casos que las instituciones, o algunas de las instituciones más relevantes del mundo del arbitraje se gestionan anualmente, tienen partes, o al menos alguna de las partes, que proceden de nuestros países. ¿Cómo, por tanto, afrontar esta situación? Bueno, yo creo que haciendo lo que estamos haciendo ahora aquí, modestamente y de manera continuada, que es, primero, poniendo esta cuestión sobre la mesa, haciéndonos conscientes de que todos tenemos un papel que hacer, todos tenemos algo que aportar en este sentido. Yo creo que esas situaciones que todos hemos visto de empresas de dos países hispanoparlantes sometidas a un arbitraje en inglés, a una ley de un tercer país normalmente ajeno a la cultura jurídica de esos países, es algo común, es algo desgraciadamente muy común. No solo eso, no es imposible encontrar a dos estados cuyo idioma oficial es el español ante instituciones internacionales arbitrando en inglés. Y eso me parece que tiene poco sentido por razones obvias. Por tanto, el simple hecho de hacernos conscientes de que tenemos un problema, creo que ya es una primera contribución. La segunda es intentando ponerle remedio, viendo qué podemos hacer, no quedándonos quietos, no quedándonos callados ante esta situación, sino intentando que efectivamente el idioma español pueda ser un idioma utilizado con regularidad en el arbitraje internacional. Creo que eso, además, si luego tengo ocasión de volver sobre este punto, creo que tendría un efecto muy significativo en el uso del arbitraje en nuestros países. Creo que abriría enormemente el mercado del arbitraje internacional con todo lo que eso supone de ventajas para todos. Y como quiero respetar los minutos que se me han asignado, me parece que estoy justo en el límite y por tanto lo dejo ahí. Muchas gracias. Me doy cuenta que estaba silenciado. Estaba agradeciendo a José Antonio porque efectivamente ha cumplido con el tiempo asignado con una precisión absoluta. Y con esta introducción que nos ha hecho de la realidad y esta paradoja que vivimos en el mundo del arbitraje con respecto al idioma, le doy la palabra a Marta pidiéndole que si puede ilustrarnos con datos al respecto desde su experiencia, contribuya con esas aportaciones. Adelante, Marta.
Pues muchísimas gracias, César. Y lo primero, palabras de agradecimiento al estudio Mario Castillo Freire y a ti como buen moderador y por esa buena preparación. Y decir que estoy encantada de compartir panel con Álvaro y José Antonio, y decir especialmente que estoy muy contenta de compartir panel con José Antonio en la medida en la que vengo como secretaria general del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, y si hablo del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid tengo que hablar primero de José Antonio, porque José Antonio es la primera piedra de este centro y el cimiento del CIAM, y la persona que esto que ha dicho, que suscribo al 100%, y creo que lo ha expresado de manera muy clara y con una conclusión muy evidente, y poniendo el problema y la solución, creo que eso es lo que generó la creación de CIAM y lo que él ha sabido llevar muy bien, como acabamos de ver. Eso lo primero. Entonces, dicho esto, la creación de CIAM tiene mucho que ver con el tema de hoy, con el tema de la irrupción del habla hispana en el mundo del arbitraje. ¿Por qué? Pues porque CIAM ahora es una institución internacional. CIAM empezó su actividad en enero de 2020. Tiene 3 años, yo digo que es un bebé de 3 años, pero con 124 años de experiencia, porque es la fusión de las 3 cortes que más actividad tenían en España, y lo que hacen esas cortes es ceder su negocio internacional para poder presentarse al mundo con una sola cara y no estar de forma disgregada en instituciones arbitrales. Y lo hace, y si bien CIAM administra arbitrajes en inglés, en francés y en portugués y en español, claramente el enfoque de CIAM y el por qué nace CIAM viene de este problema que ha puesto de manifiesto José Antonio. Viene de una cosa que venimos viendo y que es habitual y que es una paradoja, que es por qué partes que hablan en español, por qué hispanohablantes se van a una institución que no es hispanohablante, la que tienen que dirigir sus escritos en inglés, y con una sede que puede ser Miami, que puede ser Ginebra, pero que no es una sede o no debería de ser una sede natural. Entonces, por eso nace CIAM. ¿Qué supone que 2 partes, y lo pongo con ejemplo, que una parte latinoamericana y una parte española se vayan a Miami ante una institución X? Bueno, pues eso supone que al final van a hablar, si al final el arbitraje, y es lo habitual, hablan en inglés, pues, o en otro idioma que no sea el suyo materno, pues al final van a hablar otro idioma, y no me refiero solo a la cuestión lingüística, al final hablas otro idioma, otra cultura, otra forma de ver las cosas. Lo apuntaba José Antonio, otro derecho, es common law versus civil law. Al final el derecho continental tiene, para las partes que han estudiado eso, tiene pues tiene una forma diferente, al fin y al cabo, de llevar las cosas. Y esto tiene también su trascendencia en costes, porque al final, si tú determinas una sede no hispanohablante, la trascendencia en muchos casos, en la mayoría de los casos, puede ser que para cuestiones de ejecución, para cuestiones de anulación, para cuestiones de auxilio de prueba, te vayas a un derecho que no es un derecho continental. Y eso supone que tengas que contratar abogados que no van a ser, pues van a ser de esas sedes, ¿no? Y que normalmente esos abogados, aparte de hablar otro idioma, otro derecho, van a ser más caros. Es un dato, yo creo que no tengo el dato concreto, pero van a ser más caros, y además la elección de una sede en ese sentido va a determinar también costes que pueden parecer más nimios en el global de un arbitraje, pero que también tienen que ser tenidos en cuenta como cuestiones de desplazamientos, como cuestiones de lo que te cuesta un desayuno. Entonces son cosas que al final no tienen, pues hacen que no tenga pues un sentido lógico algo que se ha venido haciendo. Pensando y preparando esta charla decía, ¿por qué esto sucede así? Aparte de que esto supone un tema de cultura, como digo, y de costes, pues quizás se ha hecho así porque siempre se ha venido haciendo así. Y creo que esto está relacionado con la economía, con el flujo migratorio. Yo creo que es habitual, y hace años quizá era habitual para Latinoamérica, pues digo yo, veranear en Miami o hacer inversiones en Miami, en Norteamérica. Ahora vemos... y lo vemos, y que me diga José Antonio, aquí vivimos los dos en Madrid, y es que vas al barrio de Salamanca y solo escuchas a gente latinoamericana. Y esto demuestra, aparte de datos que son mucho más técnicos o económicos, pero demuestra que hay
una gran conexión entre Latinoamérica y España. O sea, al final, las sinergias, las inversiones, eso es una realidad. Entonces, quizá esa costumbre que hemos tenido y que siempre se han hecho las cosas así, que hemos dado por supuesto que se tenían que hacer las cosas así, pues tiene que ser cambiada, y ser conscientes, como decía José Antonio, es el primer paso. Y bueno, eso, como digo, creo que sería algo para reflexionar. Creo que además antes no había una alternativa tan clara. Ahora, bueno, creo que el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid es una buena noticia en este sentido. Sí que me gustaría dar, a partir de esta reflexión primera, unos datos concretos que vienen a acreditar esa paradoja, pero ahora ya sí con datos. Bueno, doy el dato primero de CIAM de 2022, vamos a sacar las estadísticas la semana que viene, y ya vamos por 20 casos. De nuevo, gran victoria de José Antonio y de todo el equipo, y en esos 20 casos el 78% el idioma ha sido el español y el 22% ha sido inglés. Me gustaría dar datos ahora publicados, porque hay muchas instituciones que no publican este dato, publican la nacionalidad de las partes, pero no el idioma de los arbitrajes. He encontrado en CCI, en 2020, de 564 laudos, 24 laudos fueron dictados en español. Es decir, esto es un 5%. Y sin embargo, en ese mismo año, la nacionalidad de las partes, partes hispanohablantes, es la tercera nacionalidad. Es decir, ahí se ve claramente esa paradoja, esa incongruencia, diría, de cómo hay un solo 5% de arbitraje en español y las partes hispanohablantes representan la tercera nacionalidad. Otro dato que he encontrado es en la Corte de Estocolmo no hay ningún arbitraje en español, porque esta sí que da los datos y la mayoría son en inglés, o sea, todos son en inglés y en sueco. Y luego en la Corte Suiza, en 2020, se dice que hay un 3% de otros idiomas que incluyen español y ruso, un 3%. Entonces, en el resto de cortes ni siquiera está esta información. Entonces, bueno, todo esto pues al final nos lleva a esa reflexión y a esa evidencia. Quería dar otro dato, que es el de la Conferencia Latinoamericana de Arbitraje, un informe de 2020. Si alguno tiene interés, se lo puedo enviar. Es un informe que yo no conocía, ha sido a raíz de buscar datos en este sentido. Es un informe que hace un estudio sobre 353 laudos en instituciones de América Latina. Lo relevante de este informe, no voy a dar el dato como estaba dando ahora en el resto de instituciones, lo relevante de este informe es que llega a la conclusión, analizando estos datos, la importancia, la relación del idioma con el domicilio de al menos de una de las partes o con la sede. Porque en ese informe se ven unos gráficos y lo que se establece es que el 80%, en los dos casos, hay gráficos que representan que el idioma del arbitraje coincidía con el idioma oficial del país, del domicilio, en al menos de unas partes, en un 80%. Y hay otro gráfico que demuestra que el idioma del arbitraje coincidía con el idioma oficial del país de la sede del arbitraje en un 73%. Es decir, que la relación entre idioma, sede y nacionalidad de las partes es muy relevante. Y bueno, al final también para cumplir mi tiempo, pues poco que añadir, ¿no? Yo creo que al final lo relevante es darnos cuenta de esto, poner medios y bueno, sí que también desde España me gustaría mencionar que se está siendo consciente no solo el mundo del arbitraje, a nivel de economía, que creo que es importante. Al final todo esto va a hacer que todo se relance, ¿no? Pero a nivel de lo que es el gobierno, hay una Dirección General del Español en el Mundo que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y que su principal misión es esta, difundir, promover el español en el uso de todo, de la economía del arbitraje. Un poco pues la justificación que se indica en esa dirección general es lo que decía José Antonio, ¿no? Al final somos casi 500 millones de personas los que hablamos español como lengua madre y luego casi 600 los que la han aprendido. Entonces creo que eso, y todos creemos, creo en este foro, que es importante utilizar eso. Así que bueno, podría decir mucho más, pero voy a ser también, voy a cumplir.
y nada, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Marta. Muy interesante la información que nos provees y tus reflexiones. Me anticipo, y dado que tendremos unos pocos minutos más, porque una potencial panelista que era Sofía se ha acusado y no pudo participar. En una cuestión que me interesaría escuchar, escuchar los comentarios de José Antonio, tuyos y de Álvaro. Indudablemente el tema de cómo se trata en las sedes hispanas al arbitraje es un factor que va a tener influencia en el desarrollo del arbitraje en habla hispana. Entonces les anticipo desde ya que me gustaría que tú y José Antonio se refieran a la realidad en las cortes españolas y Álvaro en las ecuatorianas. Con este pequeño colofón le cedo la palabra a nuestro amigo Álvaro Galindo. Muchas gracias, César. Es un verdadero placer compartir este panel con distinguidos colegas. Mi agradecimiento, por supuesto, al estudio Mario Castillo Freire, a los organizadores, también a Jorge Luis Collantes, que nos contactó para este panel. Y sin duda para mí un gran honor estar compartiendo esta discusión con Marta y con José Antonio, dos personas a quien respeto y admiro mucho. El tema que se me ha asignado comentar en estos minutos es sobre las peculiaridades y desafíos del arbitraje de inversión en español. Y yo lo que he intentado es dividir esto en tres puntos generales. El primero, cómo lidiar con el bilingüismo en el arbitraje de inversión, y pues me referiré a ciertas experiencias que me ha tocado vivir en este tema. El segundo, sobre los árbitros y si los árbitros a veces tienen y a veces no dominio del español y cuál es la estrategia frente a este escenario de las partes. Y finalmente, el impacto que el idioma puede tener en el costo del arbitraje. En cuanto al primer punto, los inicios del arbitraje de inversión bajo tratados, particularmente en nuestra región, en Latinoamérica, en los países hispanohablantes de nuestra región, se dio, como ustedes saben, alrededor de 2 décadas atrás, y el gran boom del arbitraje de inversión surge con la quiebra del sistema económico argentino y de su paridad monetaria que tuvo una afectación importante a la inversión extranjera. Cuando inician estos casos, yo en ese momento estaba colaborando con el CIADI, cuando esa institución tenía en su equipo a 8 abogados, y llegó esta gran cantidad de casos contra Argentina uno tras otro. Y fue interesante ver la estrategia de la Procuraduría General de la Nación Argentina, la Procuración General del Tesoro, como se llama, de la Nación Argentina, en que su estrategia era lidiar con estos casos en el idioma que es el idioma oficial de ese país, en español, pese a que muchos de los inversionistas, a través de los abogados que los representaban, llevaban los casos en inglés. Y de las discusiones que yo tenía con mis colegas en aquella época de abogados de la Procuración, ellos me decían que, sin perjuicio de que muchos de los miembros del equipo podían llevar audiencias en el idioma inglés, lo hacían por un tema básicamente respetar el idioma oficial de ese Estado como una política de la nación argentina en su momento, y que posteriormente fue copiada, diría yo, por algunos países de la región, en donde su representación se llevaba en el idioma español, sin perjuicio de que los reclamos, la gran mayoría de reclamos que se presentan bajo el arbitraje de inversión contra estados latinoamericanos, se los hace en inglés. Y la razón
que no tiene mucha ciencia detrás de esto, es que los equipos que representan a los inversionistas por lo general son firmas americanas, en donde sus equipos están conformados por abogados americanos, muchos de ellos que no tienen la menor idea del idioma español, y que esto influye, por supuesto, cuando el Estado en cuestión, cualquiera que éste sea, en donde el idioma oficial es el español, tenga que tomar estas decisiones. Algo que mencionó César en sus generosas palabras cuando me presentó, cuando pasé en su momento por la Procuraduría General del Estado, algunos casos nos tocó tener esta discusión sobre cuál iba a ser el idioma que íbamos a utilizar en las audiencias, y en gran medida la estrategia dependía de cómo estaba conformado el tribunal. Pensábamos que el atenernos a una decisión a rajatabla de llevar los casos en español podía ir en perjuicio de la defensa del Estado cuando los árbitros eran anglosajones y que tenían que escuchar a través de un intérprete los argumentos que presentábamos, y por lo tanto, pues en algunos casos se lo hacía en inglés. Entonces, esta era una decisión más, diría yo, de carácter estratégico, dependiendo de cada caso. Sí, dicho esto, creo yo que la estrategia general ha sido la de presentar argumentos en español en las audiencias en donde alguna de las partes, y particularmente un estado, ha sido un estado en donde el idioma oficial ha sido el español. Ahora bien, dicho esto, yo creo que es muy importante tener en cuenta cuál es la audiencia, y este es el segundo punto que quería mencionar. Yo creo que en gran medida va a determinar la estrategia a seguir en cuanto a la utilización del idioma, cuál es la audiencia, en este caso el tribunal que escucha los argumentos de las partes. En mi caso en particular, creo yo como abogado litigante, que si uno tiene un tribunal que está conformado por árbitros anglosajones, es preferible presentar los argumentos en el idioma inglés si es que uno cuenta con un equipo de abogados bilingüe. El tener que pasar por un intérprete para trasladar el argumento al receptor de esa historia del caso, creo que puede perder mucho esa parte a la hora de presentar sus argumentos. Dicho esto, creo yo que hay que dar un paso atrás, y por eso la importancia de cómo conformamos los tribunales cuando una de las partes utiliza como idioma oficial el español, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos que hacer diría yo, mea culpa muchas veces los estados y los equipos que lo representan en cómo se conforman esos tribunales, porque pues si están conformados por anglosajones que no tienen como segunda lengua o tercera lengua el manejo del español, pues sería una pérdida de la eficacia de los argumentos, presentar argumentos en español, a no ser que el equipo de abogados efectivamente no domine el idioma inglés para llevar adelante una audiencia en ese idioma. Y finalmente, el impacto que el idioma puede tener en los costos del procedimiento. Esto fue algo que a lo que ya hizo alusión Marta también. Creo que es una barrera en los costos, sin lugar a dudas. Los altos costos que tienen la representación de estudios extranjeros, particularmente estudios que provienen de los Estados Unidos, son costos donde los honorarios fluctúan entre $700 a $1,200 la hora de un abogado, y por lo tanto pues son costos muy elevados. Yo creo que ahí también hay que hacer un análisis de que en nuestra región, hoy en día, probablemente no hace 20 años, pero hoy en día existen firmas de abogados, boutiques en diferentes partes, tanto en España como Latinoamérica, en donde el idioma español y el idioma inglés es parte del trabajo de estas firmas y de estos equipos, y están absolutamente capacitados para llevar procedimientos tanto en su lengua materna, como puede ser el español, como en inglés o en otros idiomas también que manejan estos equipos de abogados en la región, con costos mucho menores que aquellos costos que puede cobrar una firma de los Estados Unidos, que nosotros, tanto José Antonio, yo, César, Marta, sin lugar a dudas, conocemos los costos que estas firmas de abogados pueden
facturar a lo largo de un caso. Y finalmente, creo yo que la tecnología es una herramienta muy poderosa de la cual tenemos que echar mano para abaratar los costos cuando tenemos audiencias en 2 idiomas, como por ejemplo contratar servicios a distancia, que no tengan que trasladarse los estenotipistas, los intérpretes de una ciudad a otra. Hoy en día, y creo que esta es una de las pocas cosas buenas que nos deja la pandemia, la tecnología es una herramienta sumamente poderosa de la cual tenemos que echar mano para abaratar los costos, particularmente cuando se manejan procedimientos en 2 idiomas, que es lo típico en español y en inglés en arbitrajes de inversión, donde una de las partes es un estado de la región o hispanohablante. Con eso concluyo, César, y por supuesto, pues atento a cualquier consulta sobre los temas tratados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como le decía, tomando ventaja de la lamentable ausencia de Sofía Villalta, creo que podríamos extender un par de minutos más a cada uno de los expositores al contestarnos las inquietudes que les quiero trasladar, ¿no? En el caso de José Antonio, en primer lugar, le quisiera pedir que nos diga cuál cree él que sería el impacto que tendría el crecimiento del arbitraje en idioma español en los profesionales del derecho en América Latina y en España, en los países de habla hispana. Y luego sobre esta otra pregunta que me permitía anticipar para todos los panelistas, indiscutiblemente la sede será también un factor que puede contribuir a la expansión del arbitraje en castellano, pues ya él ha señalado, la cultura jurídica es la misma, pero sin duda el hecho de que evalúa la parte o el litigante es, bueno, ¿cómo van a tratar las cortes al potencial laudo arbitral? ¿Cuál es el respeto que se le presta? ¿Cómo compararías en el caso concreto de Marta y José Antonio, que son pues españoles, el tratamiento que le dan las cortes al arbitraje, el respeto que se le da a los laudos en comparación con el que ocurre en París, en Londres o en Nueva York, que son pues de las sedes, sabemos, de mayor relevancia en el mundo? Así que, José Antonio, escucho tus opiniones, somos todos oídos. Muchas gracias, César. Yo soy una persona que tiende al optimismo y, por tanto, en lugar de hablar de círculos viciosos, que es de lo que se habla muchas veces, a mí me gusta hablar de círculos virtuosos, ¿no? Y creo que este es un buen ejemplo de lo que debería ser un círculo virtuoso. El empezar a usar el idioma español en el arbitraje internacional, no tengo ninguna duda que sería el punto de partida de ese círculo que se iría creando. Eso, el primer impacto que creo que tendría sería el de que haría asequible el arbitraje internacional a muchos más profesionales de nuestros países. No todos los profesionales jurídicos, muchos de ellos excepcionalmente buenos, tienen un manejo del inglés suficiente como para trabajar en arbitraje internacional en ese idioma. En el momento que el idioma materno, el idioma en el que te sientes cómodo, es el del arbitraje, eso abre la cancha, abre el juego a muchos más profesionales. Aparte de otras ventajas que tiene desde el punto de vista de competencia, desde el punto de vista de costes, eso creo que haría que también hubiese muchos más profesionales involucrados en el arbitraje internacional, hispanoparlantes, y a su vez eso me parece que produciría 2 efectos muy positivos. Debería haber más árbitros internacionales hispanoparlantes, al haber más arbitraje internacional en español, sin necesidad de que esas personas dominaran otros idiomas, particularmente el inglés, y a su vez creo que haría mucho más fácil la aplicación o la utilización como ley aplicable de las leyes de nuestros países, puesto que todo el mundo estaría trabajando sobre la base de lo que le es cercano, de lo que le es familiar, en su idioma, con su ley, con árbitros que, como decía Álvaro, estoy absolutamente de acuerdo, son el elemento determinante, puesto que son a quien te vas a dirigir y quienes van a resolver el caso. Y por tanto creo que eso solo desde el punto de vista de los profesionales, ya digo, además del tema de costes que ya se ha mencionado y comparto plenamente, creo que tendría un impacto
muy positivo, extraordinariamente positivo. Creo que eso sí, como todo, yo siempre digo que esto es como la bicicleta, ¿no? Si dejas de pedalear, te caes. Tienes que estar pedaleando siempre, pero lo más importante es poner la bicicleta en marcha. Lo más importante es dar a los pedales para que la bicicleta empiece a rodar. Y eso es lo que creo que todavía estamos haciendo de una manera muy incipiente y hay que avanzar en ello. No sé si, César, ¿quieres que conteste ahora también la opinión sobre los tribunales españoles o lo dejo para un momento posterior? Me gustaría, si puedes, de una vez hacerlo. Pues muy rápidamente también. Yo creo que afortunadamente tenemos una situación en España en este momento excepcionalmente buena. Que, para ser sinceros, no ha sido la que hemos tenido años atrás, donde con carácter general, dando datos muy simples, España tiene 17 tribunales, hay 17 comunidades autónomas, en cada comunidad autónoma hay un Tribunal Superior de Justicia, que son los encargados de revisar los laudos a través de la acción de anulación correspondiente. En 16 tribunales no ha habido nunca problema. Solo lo habían uno, pero lamentablemente es verdad que hubo problemas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que era el más importante, puesto que la mayor parte de los laudos tenían su sede en Madrid. Esa situación se vio felizmente, muy felizmente corregida por el Tribunal Constitucional Español. El Tribunal Constitucional es la última voz en el sistema español para cuando se produce una situación de vulneración de alguno de los derechos fundamentales de la Constitución, lógicamente, resolver la materia. Contra esos laudos que se dictaban, que no eran susceptibles de recurso ante el Tribunal Supremo, por ejemplo, sino que ya se quedaban las acciones de anulación en sede de Tribunales Superiores de Justicia, solo que había la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional. Así se hizo en varios casos y en el año 2020 tuvimos una primera sentencia muy importante, en junio del 2020. Luego, en el curso del año 2021, hubo varias sentencias más del Tribunal Constitucional, también alguna más reciente del año 2022. El conjunto de esas sentencias es sumamente favorable. Hay muchísimos trabajos, muchísimos estudios, si alguien está interesado en ellos, incluso libros, algún libro completo de artículos sobre estas sentencias, pero básicamente lo que han establecido es los límites de la revisión de los Tribunales Superiores de Justicia, en nuestro caso, en el caso español, sobre los laudos, dejando claro los límites que nuestra ley establece y que nuestra jurisprudencia, el propio Tribunal Constitucional, había fijado ya con anterioridad, que son muy claros. No cabe revisión sobre el fondo de la cuestión. La anulación es por los motivos que todos conocemos, por motivos tasados, por cuestiones procedimentales, no cabe entrar en el fondo. Segundo, no cabe utilizar el subterfugio, que es lo que hacía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del orden público para intentar una revisión de fondo de la cuestión. El orden público es lo que es, pero no es una vía una gatera para que se cuele un recurso, digamos, ordinario sobre la cuestión. Y, en fin, y podría entrar en más detalles porque realmente se trata de sentencias muy completas. También creo que un elemento fundamental, porque aquí hubo gran parte de la confusión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, creo que vino de una mala interpretación que ese tribunal hizo de una sentencia del Tribunal Constitucional de años anteriores, donde se utilizó una expresión no muy afortunada seguramente, que hablaba del arbitraje como equivalente jurisdiccional. Esa expresión equivalente jurisdiccional hizo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la interpretase en un sentido literal y erróneo, considerando que, bueno, que como era un equivalente jurisdiccional, podía hacer lo mismo que en el campo prácticamente de los recursos jurisdiccionales. El Tribunal Constitucional, que ha tenido la honra, porque creo que hay que reconocérselo, de decir literalmente que se había equivocado en la utilización de ese término y que lamentaba mucho haber generado, digamos, esa confusión, que es algo que no creo que muchos tribunales constitucionales hayan dicho en su historia. En ese caso, lo que ha dicho es no, el fundamento, el equivalente jurisdiccional solo en el sentido de que el laudo va a poder ser ejecutado como lo es una sentencia, pero nada más. Y también lo que ha dicho es que el fundamento del arbitraje, que este es un elemento yo creo que clave, no es el derecho a la tutela judicial efectiva, en el caso español en el artículo 24 de la Constitución, sino es el derecho a la libertad y a la autonomía de las partes. Y eso cambia radicalmente ese criterio interpretativo erróneo que estaba siguiendo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
considerando que estaba haciendo un buen trabajo entrando a revisar el fondo de algunos laudos que no le agradaban. Por tanto, yo creo que hoy la situación de España, afortunadamente, es en este momento la mejor de las posibles, con una sentencia del máximo nivel, con una jurisprudencia, perdón, del máximo nivel, con un número de sentencias importantes, muy completas, bien trabajadas, bien estudiadas, y donde, a partir de ahí, evidentemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tenido que cambiar su criterio y ha aceptado, como no podía ser de otro modo, las instrucciones del Tribunal Constitucional, porque las sentencias del Tribunal Constitucional Español no son interpretativas, son de obligado cumplimiento, evidentemente, con carácter general. Por tanto, la sede de España en este momento es una sede absolutamente segura. Excelentes noticias. Muchas gracias por la información muy ilustrativa, José Antonio. Marta, yo quisiera aprovechar también tu experiencia en la Secretaría del CIAM para que nos digas si has conocido de casos en que se hayan producido, por ejemplo, recusaciones basadas en la falta de manejo adecuado del idioma por alguno de los árbitros o algunas otras incidencias que tengan relación directa con el tema del idioma en el arbitraje. Adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias, César. Es una pregunta interesante. Te cuento, mi experiencia, te voy a decir, en CIAM, como decía en la primera parte de la exposición, hay 20 casos, a día de hoy no hemos tenido ningún caso en el que haya habido una recusación, pero voy a utilizar aquí quizá mi experiencia como secretaria general de la otra corte, que hace 3 años también llevaba arbitrajes internacionales, es la Corte de Arbitraje de Madrid, y el criterio además es el mismo desde luego en CIAM, en el caso en el que los haya. Lo que quiero transmitir, con independencia de la institución, creo que la institución tiene que ser muy consciente de lo que es este requisito y de la importancia que tiene el que un árbitro conozca el idioma. Y cuento un ejemplo. Y para eso hago referencia brevemente aparte de lo que es la recusación que tenemos prevista en el reglamento de CIAM, hay una fase previa que es la de confirmación. Es decir, la de recusación la conocemos todos. En cualquier momento, cuando se conoce un hecho, se puede indicar que se puede plantear la recusación. Si bien creo que el tema del idioma es algo que me cuesta ver en esa fase de recusación. ¿Por qué? Porque el tema del idioma se tiene que ver cuando se está designando al árbitro, cuando las partes analizan el currículum y cuando la institución, si es que está está en fase de confirmación, y ahora me refiero a ella, está revisando el currículum. Por eso me cuesta ver que pudiera haber una recusación por un tema de idioma. Ahora bien, es cierto que en los currículums a veces un árbitro puede indicar que conoce un idioma o puede tener la percepción interna de que conoce un idioma y luego las partes darse cuenta de que no es así. Yo creo que esto como motivo entraría perfectamente en un motivo de recusación. Incluso en un motivo de remoción, porque no olvidemos que la recusación tiene esta figura. La remoción también es cuando un árbitro no cumple, por ejemplo, con plazos o cuando no da el servicio que tiene que dar, ¿no? Entonces, en una u otra figura, desde luego, creo que entraría. Además, aquí aprovecho para indicar que, y doy una primicia, y es que CIAM va a nombrar una comisión de recusación externa. Creemos que esto es algo bueno porque siempre las recusaciones tienen un componente sensible y es bueno para una institución separarse de lo que es eso, y sobre todo si el árbitro ha venido designado por la institución, que en algunos casos puede ser así, aunque siempre se anime a las partes a que sean ellas las que lo nombren de común acuerdo. Entonces, como digo, creo que la respuesta es sí, el tema del idioma es un motivo de recusación, pero lo veo poco probable porque me parece difícil que esto se produzca ya en una fase de recusación. Ahora voy a la parte de confirmación. ¿Cuándo se produce la confirmación? Pues cuando las partes nombran de común acuerdo a un árbitro, el centro, el CIAM, también en la Corte de Arbitraje de Madrid, tienen que confirmar a ese árbitro. O bien, si lo nombra la institución, pero ha habido alguna revelación del árbitro o alguna alegación a la revelación del árbitro, también pasa por confirmación. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Y pongo un ejemplo. Pues nos pasó que las partes, que se designó a un árbitro y efectivamente cuando el árbitro envía su currículum, en su currículum no pone el idioma, era el idioma inglés.
y el arbitraje era en inglés, con documentos en inglés y era derecho español, pero era todo en inglés. Y entonces una de las partes alegó que este árbitro no había puesto en su currículum el idioma inglés, por lo tanto tuvimos que ir a la fase de confirmación, que lo hace la comisión de designación, que es distinta, por ciento, de la de recusación. Lo que determinó la comisión de designación ahí, dijo, bueno, yo no puedo decidir, voy a darle la oportunidad a este árbitro para que diga si esto ha sido que se le ha olvidado poner la casillita del inglés o que realmente no considera que pueda llevar el arbitraje en inglés. Y me pareció curioso lo que decidió la comisión en el acta, que la recordaba hoy, decía que se le pregunte al árbitro si está capacitado para dictar un laudo en inglés, porque ya no era un tema de sabes inglés o no sabes inglés, porque eso es muy, yo creo que es subjetivo, era, ¿usted puede dictar un laudo en inglés? Entonces, en particular, en ese caso, el árbitro no contestó y pasados los días, y todo esto está arreglado con plazos, la comisión decidió no confirmarle y tuvimos que ir a otra designación. Entonces, bueno, un caso con ejemplo de lo que me preguntabas. Y simplemente me gustaría, la pregunta que hacías, que de nuevo la verdad es que José Antonio has dado una clase magistral en 5 minutos improvisada, que me parece admirable. Creo que poco más se puede añadir, pero sí que quiero reafirmar, ¿no?, ese mensaje de que Madrid es una sede segura, sobre todo a raíz de esa primera sentencia a la que han seguido otras más del Tribunal Constitucional. Doy 3 datos. Uno es que esas sentencias y también la creación del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid hicieron que GAR concediera el premio a España como el país con mejor desarrollo en materia de arbitraje en 2021. Y lo digo porque es algo que se ha conocido y que realmente es algo que ha firmado a Madrid en este sentido. Hay también un informe de una institución que se llama Delos, que clasifica las sedes, un informe interesante, va con colores y establece bastantes criterios, y Madrid también aparece como una sede segura de arbitraje. Y otra cosa que quería también comentar como primicia es que, conscientes de la importancia de estas sentencias para Madrid como sede de arbitraje, vamos a lanzar en la institución una suerte de observatorio de jurisdicción que lo que va a hacer es que las partes puedan buscar las sentencias de forma ordenada. Conforme salga una sentencia del TSJ de anulación, la pueda consultar en nuestra propia página web como una suerte de Spotify de sentencias, que parece una tontería, pero a veces es muy difícil encontrar sentencias cuando uno tiene pues que tener este conocimiento, ¿no?, a la hora de motivos de anulación o de por qué se anula o cómo funciona un TSJ. Así que, bueno, simplemente era esto y agradecer de nuevo tu pregunta. Muchas gracias, muy ilustrativa la respuesta. Álvaro, yo le quería agregar a la pregunta que ya he dejado planteada y que de repente usted pueda hacer alguna referencia también a nuestra Corte Constitucional. Si usted cree que el idioma ha tenido un impacto directo en este déficit de diversidad que se ve en el arbitraje internacional en nuestros días. Gracias, César. Efectivamente, yo creo que el idioma tiene un impacto en la diversidad que vemos en la práctica del arbitraje internacional en materia de inversión. Es una barrera, por ejemplo, para tener un mayor número tanto de hombres como mujeres, minorías en general, en la práctica del arbitraje de inversión, porque como ya lo anotaba José Antonio, en nuestra región hispanohablante tenemos grandes juristas, hombres, mujeres, etcétera, que no pueden saltar en el arbitraje de inversión, ya sea como árbitros o como abogados de parte, por la limitación del idioma. Y eso creo que es, sin lugar a dudas, una barrera para una mayor diversidad en la práctica del arbitraje de inversión. La movilidad también es una barrera, sin lugar a dudas, en final de cuentas, la diversidad en el arbitraje de inversión. Los que hemos tenido la suerte de ser contratados por una firma extranjera que se encarga de hacerte todos los trámites de visas, de papeles, residencias, etcétera, muy bien, pero otros no tienen esa posibilidad e inclusive tienen limitaciones para poder acudir a audiencias en diferentes lugares del mundo por temas de visas, entre otros temas. Yo recientemente no pude llegar
a una conferencia de ICA en Escocia el año pasado porque mi visa no me llegó a tiempo. Entonces, esto es un tema que es importante tomarlo en cuenta. Tienen que existir mayores facilidades para que haya un mayor acceso de los practicantes en materia de arbitraje a los temas de arbitraje de inversión y con el tiempo ir eliminando esas barreras. En cuanto a nuestra sede, bueno, el Ecuador, por supuesto, no tiene el desarrollo que tiene España en materia de arbitraje y menos aún en materia de arbitraje internacional. En los últimos 2 años se han dado algunos pasos importantes para fomentar el arbitraje internacional y el país como una potencial sede de arbitrajes en algún momento. Señales como el retorno del Ecuador al CIADI ha sido una señal importante a la comunidad internacional de inversión. Un nuevo reglamento que se dictó hace poco tiempo a la ley de arbitraje vigente desde el año 1997, que con César tuvimos la oportunidad de participar en su momento en la redacción de esa ley. Un reglamento que es muy progresista, para llamarlo de alguna manera, en cuanto al apoyo del arbitraje tanto nacional como internacional y las buenas prácticas que se han ido implementando en los principales centros de arbitraje en el Ecuador, como son el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, el Centro de Arbitraje de AmCham Quito, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Y por supuesto, el aporte que le han dado nuevos aires, diría yo, en la práctica profesional de jóvenes abogados que han salido al exterior y han regresado al país y ocupan cargos importantes en las principales firmas de abogados del país, que están, digamos, generando una polinización de las buenas prácticas del arbitraje en la práctica doméstica. Y en cuanto al desarrollo jurisprudencial, César lo conoce mucho mejor que yo, por supuesto. La nueva Corte Constitucional, desde hace 4 años más o menos, y con una renovación parcial de hace un año atrás, viene dando pasos muy importantes para el apoyo del arbitraje, con unas señales muy claras de, por ejemplo, cuáles son las causales de nulidad, que son las que están previstas en la ley de arbitraje y ninguna otra, más allá de ciertos resquicios que quedaron en algunos temas donde puede haber la violación de derechos fundamentales de conformidad con las decisiones de la Corte. Y también en ciertas cortes del país que tienen que conocer temas de nulidad principalmente, como son las cortes provinciales, en donde lastimosamente hay un sistema en donde hay cambios de presidentes constantes, entonces es muy difícil mantener una jurisprudencia constante, digámoslo así, y cambia dependiendo de quién sea el presidente de turno en esa corte provincial. Pero creo yo que hay una sensación de mayor apoyo por parte de la función judicial y soporte al sistema arbitral y de un mayor entendimiento por parte de quienes formamos parte del gremio arbitral del rol que tiene el juez y las altas cortes, como es la Corte Constitucional en el Ecuador. Eso, César, como respuesta a tu consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un gran placer. Solo me queda pues congratularme de haber participado en este magnífico panel y agradecer nuevamente pues a los organizadores, a la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire y a don Jorge Luis Collantes, que ha sido el gran organizador de este congreso, que tiene un sugestivo título de la práctica arbitral en un mundo cambiante, y nosotros somos prueba de habernos podido reunir y departir sobre estos temas tan interesantes, estando en diversos continentes y de hacerlo simultáneamente. Muchas gracias y con esto damos por terminado el presente panel. Gracias. Muchísimas gracias, doctores. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Dios. Abrazos a todos.